Excelente. Muy buenos días a todos. Una cordial bienvenida en esta mañana a nuestra querida docente y asesora Juan Anselmo, a nuestro equipo de trabajo Kairos Estudios, a nuestros ponentes invitados y sobre todo a todo el público que está viendo con nosotros esta transmisión, a nuestros compañeros que nos están apoyando desde sus casas. Hoy, 30 de noviembre del año 2022, tenemos el agrado de presentar a cada uno de ustedes nuestro proyecto como parte del curso Teoría de Relaciones Públicas, el cual se extiende a ustedes como una ponencia virtual basada en el tema Herramientas de las Relaciones Públicas, ayer y hoy, después del confinamiento. Nuestro equipo, Kairos Estudios, tras una ardua preparación y coordinación generales, tenemos el agrado de presentarles hoy a dos invitados que no solamente son profesionales en el tema, sino que cuentan con una larga carrera de excelencias de forma nacional e internacional. Esperemos que esta reunión sea de beneficio y agrado de cada uno de ustedes, nuestros oyentes e invitados, sin olvidar mencionar que también puedan tomar notas de lo preparado para cada uno de ustedes. Agradecemos nuevamente que se estén conectando y esperamos que si nuestra ponencia o nuestra conexión puede fallar, volver a conectarnos y así seguir instruyéndonos mucho más en este gran campo, el cual es las relaciones públicas. Ahora damos inicio a nuestra segunda ponencia y tenemos como invitado especial a Damián Di Pascua, licenciado en Relaciones Públicas, asesor en Comunicación e Imagen Corporativa, nació en Buenos Aires, Argentina, y se graduó en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en la Universidad de la Marina Mercante. Estudió y se graduó en el profesorado en Docencia Universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es miembro fundador de la Asociación de Docentes Universitarios Graduados en Relaciones Públicas. Sin más que decir, damos el pase a Damián Di Pascua. Bueno, primero, buenas tardes. Los saludo a todos los oyentes que están principalmente conectados. Un saludo especial a la docente que organiza puntualmente todo lo relacionado a la materia que nos compete, a todo el cuerpo académico de la carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Sí? Primero, gracias por invitarme a exponer en esta videoconferencia. Gracias a los señores Antón, Chinga, Blanco, Solano, Jiménez y Príncipe que han permitido puntualmente que esto se lleve a cabo. Y obviamente también agradecer por la participación a la colega que anteriormente expuso, lo cual da una visión no solo clara, sino real y concreta de lo que fue la pandemia, de lo que fue el uso y lo que fue la gestión principalmente en torno a la comunicación, a las relaciones públicas en el periodo del COVID y post-COVID. Y uno de los análisis que siempre hago, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, es entender y poder descifrar cómo quedamos después del shock del coronavirus. ¿Y por qué decimos un shock? Que no son palabras mías, sino que lo ha titulado la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Fue una pandemia que obviamente no teníamos ideas precedentes, una pandemia que no sabíamos ni el momento, ni el día, ni la forma, ni el lugar en la cual se iba a manifestar, y mucho menos sabíamos en qué instancia o cuál iba a ser el fin. Ahora bien, ¿cómo sumó este desarrollo, cómo sumó esta instancia al sentido y a la profesión y a la actividad de la comunicación, de las relaciones públicas? La pandemia fue la aceleración de la transformación digital y por ende el impacto que generó también empezó a condicionar o a modificar nuestro comportamiento. El mundo no ha sido el mismo desde el primer caso registrado del COVID, por lo cual la comunicación de las empresas tampoco fue igual a partir de este momento. Y hay una realidad, tanto la gestión comercial como el desarrollo económico se adaptó en este periodo a los nuevos hábitos y a las nuevas preferencias de consumo. Y el redefinir la relación con los clientes fue obviamente parte de entender cuáles eran las condiciones sobre las cuales se estaban planteando. Esto no solamente modificó la forma en la cual nos íbamos a comunicar, sino también las modalidades de compra y los medios de pago, hasta el contacto cotidiano. Yo a veces hago focus group con determinados clientes
inclusive en la universidad, y le pregunto a los profesionales, le pregunto a los estudiantes, como muchos de ustedes están acá, pensemos cómo eran nuestras vidas en torno a modalidades, hábitos, conductas, consumos, pre-pandemia y cómo fueron post-pandemia. Entonces, como se modificaron las modalidades de compra, los medios de pago y los contactos, obviamente el post-pandemia también generó un sentido, un valor determinado a esos medios digitales. En este proceso, finalizada la pandemia, la comunicación empezó a tener una manera más estratégica, no solo para vender, sino también para atraer, para informar y para conocer. Con lo cual genera un desafío tanto en lo físico como en lo digital. Y ahora yo los invitaría a todos los que están acá a pensar cómo a través de las pantallas transcurrimos ese aislamiento. Y si bien cada uno de nuestros hogares se convirtió en refugios inesperados, la puerta de salida fue la virtualidad. Y por ende se produce por medio de Internet un cambio determinado, un cambio que post-pandemia, ¿sí? Post-COVID, empezó a generar una instancia diferente. A través de la comunicación post-pandemia empezamos a entender aspectos que fueron fundamentales. No hay duda que la pandemia fue un hecho traumático que nos atravesó a todos, ¿correcto? Se dijo mucho acerca de que el mundo iba a ser mejor, o hasta inclusive se dijo que iba a ser peor. Yo creo que salimos diferentes de la pandemia. En lo profesional, en el ámbito de la comunicación y en lo social. No sé si decir mejor o peor, salimos diferentes. Entonces, ¿qué nos vino a generar esta post-pandemia? Hoy ya, a lo mejor con una mirada en la distancia, en donde obviamente los números de esta pandemia mermaron, en donde los controles y de la mano de las vacunas y de la mano de los tratamientos hay una mirada mucho más clara, creo que el mensaje más potente que dejó la pandemia es la fragilidad. Primero, la fragilidad del sistema y de los seres humanos. ¿Por qué? Porque la particularidad que tuvo este hecho traumático es el nivel que nos generó de hiperconectividad. Todos nosotros empezamos a tener un vínculo, una conectividad interesante, lo cual fue acelerando, en muchos casos, por lo pronto en la Argentina, fue acelerando ese desarrollo de la comunicación digital. Por suerte, por lo pronto, a partir del 2022, donde la mayoría de los países en América del Sur empezaron a volver a la normalidad, es una normalidad que tiene algunos ajustes y obviamente una normalidad que construimos habiendo pasado por donde pasamos. Pensemos lo que generó el cambio relevante que es en el modelo laboral, cómo la comunicación digital, cómo el desarrollo virtual generó un formato híbrido que existía antes de la pandemia, pero que post pandemia empezó a generarse como una modalidad mucho más frecuente. La comunicación post-pandemia, el desarrollo profesional de las relaciones públicas post-pandemia, genera aspectos a tener en cuenta. Genera aspectos en torno a las comunicaciones corporativas, a la vida diaria y a cómo llegar al consumidor. Generando cambios en el modo de relacionarse entre empresa, medios y clientes, y cambios en torno a cuál es la técnica de comunicación elegida por esas empresas. ¿Esto qué conlleva? A nuevas maneras de trabajar. Indudablemente. Con lo cual, estas formas, estas acciones han generado cambio en torno al desarrollo digital, en torno a la comunicación virtual, en torno al home office. Yo tuve la oportunidad de hablar con muchos profesionales y estudiantes que están hoy acá presenciando en lo que fue el formato, para que ustedes lo vean en forma más directa, del Kwaku. ¿Sí? Cómo a partir de ese software digital, cómo a partir de generar una instancia virtual, empieza a generar un formato, una utilidad mucho más amplia. Una nueva forma de hacer relaciones públicas vino de la mano de esta digitalización, tanto para empresas como para medios.
Y si tenemos que ver cómo fue este post-confinamiento, entender estas nuevas tecnologías que hoy por hoy tenemos y que no solo hacen presencia, ¿sí?, lo cual la profesora y la colega Paola Escú había hecho y resaltado en forma muy detallada, sino también empieza a generar un uso cada vez más cotidiano, más aceptado en torno al impacto y en torno a esas nuevas audiencias. Entonces, cuando hablamos de estas relaciones públicas post-pandemia, hoy entendemos que se requiere información más precisa, respuestas más ágiles, porque aprendimos que hay eventos inesperados que nos tocan a todos en lo general y a cada uno en lo particular. Un monitoreo constante de medios, un monitoreo hasta más amplio, más inteligente y más estratégico. Hay un informe que se repitió puntualmente en la República del Uruguay, que se repitió en la República de Chile y también en Paraguay, junto acá con Argentina, que dice que las empresas a nivel mundial, post pandemia, aceleraron la transformación digital en cuestiones de meses. ¿Por qué? Porque la pandemia generó un cambio acelerado, una adaptación, ¿sí?, un nuevo orden en torno a la comunicación. Obviamente, esto no ha sido la excepción a las relaciones públicas. Obviamente, esto también genera un cambio en torno a la forma de entender a los públicos, en torno a la forma de vincularnos, en torno a la forma de responder y en torno a la forma de proceder en forma estratégica. La otra vez me preguntaban qué enfoque tendrá estas relaciones públicas post-pandemias. Esta adaptación tecnológica trajo nuevas oportunidades para el desarrollo de las estrategias, formatos más innovadores, metas más ambiciosas, roles distintos en oficinas de prensa, en agencias de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque ha generado un quehacer de actividades en torno a lo que veníamos haciendo. Ha dado más protagonismo a un montón de acciones o estrategias que tal vez las hacíamos, pero no teníamos tanto en foco la llegada, ese impacto virtual, digital que estábamos hablando. Ahora bien, hay que destacar principalmente aspectos que son fundamentales. Primero y fundamental, un enfoque más empático, más humano, poniendo en punto fundamental las audiencias, en el centro de las estrategias, ayudando a las empresas a generar mensajes más humanos y más empáticos en estos momentos de crisis y de post de crisis. El segundo, la velocidad en la respuesta. Estos cambios generó, obviamente, aspectos que ya están incorporados. La respuesta tiene que tener una mayor velocidad. ¿Por qué? Porque frente a incertidumbres, frente a dudas como fue el COVID, que fue un cambio impensado, constante, el consumidor, los profesionales, sabíamos que en cuanto más rápido era la respuesta, iba a ser más fácil llevar un vínculo, una cercanía con ese cliente y con esa audiencia. Pensemos nosotros que impronta o qué lugar le dimos a pedir un producto o un servicio por un takeaway. Pensemos el rol que juntó y que generó esa comunicación digital, esas reuniones, esos meetings en forma virtual. De hecho, hoy por hoy podemos estar conectados desde Buenos Aires, la República Argentina, hasta Huacho, la República del Perú, en forma virtual, que antes a lo mejor estaba, pero no era tan frecuente. Otro aspecto a tener en cuenta es el compromiso por la veracidad. Las relaciones públicas ha visto y ha generado muchas veces difusión de noticias que, dado al desconocimiento que vimos en la pandemia, dado a la falta de información, generó, ¿sí?, desinformación. Entonces, las relaciones públicas hoy miran con más cautela el uso de la información. Y obviamente, siempre en torno a medios
no solo que estén comprometidos, sino que tengan una instancia de veracidad. Porque es verdad lo que decíamos hace un rato y lo que la profesora expuso, el rol que juegan estas redes sociales, pero obviamente descartar y resaltar el valor y la fuente de la información. La tecnología ha permitido a determinados componentes y departamentos de empresas a mejorar todos y cada uno de esos procesos. Con lo cual, hoy el proceso tecnológico está a la vanguardia mucho más presente que antes. Y de la mano de esta tecnología, a lo mejor si tendríamos que hacer parte de futurología, empezar a entender lo que va a ser la inteligencia artificial en el manejo del desarrollo, en el manejo del profesionalismo. Un uso estratégico y ordenado para la información, acudir a la tecnología para generar informes avanzados, más exactos, para mejorar estrategias. Nuestra profesión, las relaciones públicas en post-pandemia, empezaron a tener un orden mucho más protagónico, una realidad. Y esa realidad se basó en el uso de la mejor tecnología para contar con información más relevante y más necesaria. Pero yo también siempre digo lo mismo, esto también trajo nuevos retos, nuevos desafíos. Mientras los públicos, mientras los consumidores han cambiado por completo su forma de pensar, nosotros como profesionales de comunicación tenemos que también adaptarnos para seguir siendo aliados estratégicos para las marcas y para las empresas. ¿Por qué? Recordemos que todo cambio drástico, como fue el COVID, o como pudo ser en la antigüedad otras pandemias, provocan cambios y alteraciones en el estilo de vida de las personas. Y dentro de ese cambio en el estilo de vida de las personas, el COVID nos dejó un papel muy importante, más del que tenía, al uso de la tecnología. Con el aislamiento y con las distintas medidas establecidas, el Internet se volvió fundamental. Recordemos, acá en la República Argentina tuvimos un año de aislamiento total. A diferencia mejor de otros países latinoamericanos, Argentina casi sufrió 2 años casi completos, por no decir un año y medio, pero 2 años casi en la totalidad. Recién este año la presencialidad, el vínculo se volvió a hacer en forma determinada. Entonces, con este aislamiento, Internet se volvió fundamental. ¿Por qué? Porque generó una necesidad y una herramienta y un uso para mantenernos conectados, para generar acciones en la distancia, con un objetivo fundamental, la distribución de información. Ahora, el uso de la tecnología, el uso de la virtualidad, el uso del desarrollo digital, de la comunicación virtual y demás, también hace que las empresas tengan que reinventarse. Algunas se pudieron reinventar dentro del proceso del COVID, otras en el post-COVID, otras lamentablemente no se pudieron reinventar a tiempo. Desde la función de las relaciones públicas, el utilizar la tecnología a nuestro favor genera un valor para actuar mucho más rápido, en forma mucho más eficiente y obviamente generar aspectos y cercanías frente a estos nuevos hábitos y frente a nuevas estas preferencias en el consumo de la comunicación. Que insisto con lo que empezamos a hablar y empezamos esta exposición, que han cambiado modalidades, usos, costumbres y comportamientos, cómo nos comunicamos, cómo nos contactamos, de hecho, al lugar, cómo nos reunimos. Entonces, a través de esas pantallas, nos permitió en la pandemia encontrar parte de un sentido, parte de una herramienta. Ya finalizado ese aislamiento, cada uno de los públicos, cada uno de los profesionales
y de hecho aprovecho cada uno de los docentes que seguramente están escuchando esta conferencia, hemos tenido que adaptar herramientas que obviamente van generando un valor, un aporte, un sentido. Quedará en nosotros ahora entender y darle cada vez un uso más determinado, un uso más frecuente. Yo les pregunto, hace poco tuve la oportunidad de acercarme a la Universidad Católica de Uruguay y hago la misma pregunta que hoy estoy haciendo acá en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Pensemos en pleno COVID, ¿cuáles fueron los instrumentos sobre los cuales más contacto y vínculo teníamos? Pregúntense ustedes, ¿cuánta dependencia tuvimos de la tecnología? ¿Cuántos de ustedes frecuentaron plataformas de series o de películas? Obviamente, esos comportamientos, esos hábitos, esas costumbres, esos usos fueron generando un valor determinado. Un valor que obviamente fue resaltando un lugar determinado. Entonces, como idea, siempre digo lo mismo. Adaptarnos a esas contingencias, porque es parte de un desarrollo profesional, adaptarnos a esos cambios de la mejor forma, con la mejor preparación, y entender que las relaciones públicas, ayer y hoy, post pandemia, han generado un aporte, han generado un cambio que no solo a lo mejor nos hizo con una mirada diferente a lo que veníamos trabajando, sino que obviamente generó un cambio de paradigma en torno a las audiencias sobre las cuales nos estamos moviendo y generando. En el ámbito social, en el ámbito corporativo, en el ámbito personal. Así que a raíz de esto, obviamente, a entender y a fomentar el sentido y encontrar estas herramientas como parte de las herramientas que hoy han generado y se han asentado. La colega que expuso anteriormente, Paola, había dado una percepción puntual. O sea, lo que era antes y lo que fue ahora. Bueno, pensemos lo que fue en pandemia y lo que fue post pandemia. ¿Qué cambios han generado en todos y en cada uno? En todos y en cada uno. Por eso, obviamente, entender la función importante de las relaciones públicas y el adaptarse en torno a. ¿Correcto? Bien, ¿alguno tiene alguna pregunta en torno a la exposición, a la ponencia, a las dudas? ¿Alguno se respondió a esas preguntas que habíamos empezado a hacer en esta presentación? Sí, Príncipe. Bueno, en base a sus años de experiencia de usted como especialista en relaciones públicas, se sabe que los eventos presenciales son como una táctica para conseguir público en alguna empresa, pero en tiempo de confinamiento, al no poder apoyar y organizar eventos públicos, ¿cree que las estadísticas o la llegada al público se vio afectada en las empresas? Ya que, bueno, por lo menos aquí las universidades fueron las que más sobresalieron, ya que incluso se hacían tours que te hacían sentir que estabas presente en ese evento. Sí, sin duda convengamos, muy buena la pregunta, convengamos que en el formato natural de las personas, cualquier evento, cualquier reunión, teníamos la instancia de la presencialidad, ¿sí? Durante años, ya sea la formación académica como los eventos corporativos o como algún tipo de evento social, era en forma presencial. Lo que vino a generar la pandemia es buscar una alternativa. Ahora, dentro del desarrollo corporativo, hoy por hoy las organizaciones lo que han entendido que muchas veces los eventos digitales, según sea la magnitud, ya sea un lanzamiento de productos, según sea un reafirmarse, sea una campaña de concientización o la estrategia que quiera hacer, podrá darse en forma presencial, pero indirectamente también, Abigail, se presenta en forma virtual, ¿sí? Se transmiten vía un streaming o se transmiten vía una plataforma en simultáneo. De hecho, aprovecho acá que hay seguramente
una audiencia joven o dentro del rango de 18 y 25 años. Hoy por hoy, puntualmente, en la República de Brasil, acá en la Argentina, muchos de los eventos, ¿sí? Ejemplos, recitales, no solo se han dado en forma presencial, sino que en forma simultánea se han transmitido vía streaming. ¿Correcto? O sea, las empresas lo que van a hacer y lo que están haciendo por lo pronto en el 2022, no podemos hacer futurología, es principalmente volver a esa instancia de presencialidad. Pero no descartan puntualmente el hecho del uso de esa tecnología. Y si sirve como un dato o como un ápice en torno a lo que venimos hablando, hoy por hoy el 40% de las grandes empresas, ¿sí? Plataformas de gran corporaciones, generan en reuniones de directorios o en reuniones de filiales, el 40% se está haciendo casi la mitad en forma digital. ¿Por qué? Porque obviamente es más rápido, obviamente optimizan recursos, obviamente si tendría que haber sido una reunión corporativa por un lanzamiento de producto, evitas que todos los ejecutivos de ventas se tengan que trasladar. O sea, tienen muchos factores en torno a, ni hablar la modalidad presencial en torno a universidades. Hoy muchas universidades tienen un formato híbrido, clases virtuales y clases presenciales. Ni hablar, obviamente, también formatos en lo que es la capacitación. Ni hablar lo que son los formatos profesionales. Lo habíamos expuesto al principio, ¿no? La modalidad en forma híbrida, algunos días en forma presencial, otros días en formato home office. Yo creo que va a generar un formato mixto, ¿está bien? Obviamente, el impacto que por lo pronto hoy tiene lo presencial y genera una aceptación, pero no decimos que uno es bueno y el otro es malo. Por eso lo aclaré en la presentación. La pospandemia nos generó un sentido ni mejor ni peor. Yo preferiría hablar de diferente, ¿correcto? Pero bueno, por lo pronto esa es hoy en la realidad, en el 2022. Y estimo que va a ser una tendencia que va a continuar, sin duda. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Sí, Carlos. A ver, tengo una pregunta. A ver, ¿cuál cree que ha sido el mayor obstáculo para un relacionista público afrontar durante el confinamiento? A ver, hay una realidad. Muchas actividades vinculadas a las ciencias de la comunicación han tenido, principalmente, ubiquémonos a nivel marzo, abril, mayo del 2020, donde por lo pronto llega a esta parte del continente, América del Sur. ¿Sí? Han tenido cimbronazos, han tenido adaptaciones, han tenido cambios en torno a algo impensado y algo que se desconocía, volvemos a decir. Convengamos que estamos hablando hoy por hoy, ya ha pasado 2 años, ¿sí? Un conocimiento mayor de lo que es esta pandemia, ¿no? En el momento era algo realmente nuevo. ¿Cómo impactó en el desarrollo profesional? Impactó en torno a generar capacidades para adaptarse. Generó cambios en torno a adaptación, innovación, creatividad. Y hay algo que la mayoría de acá, siendo profesionales de comunicación y muchos de estar estudiando carreras de comunicación, ¿sí? Entendemos que ninguna profesión es estática, los cambios se van dando. Algunos los podemos prever, otros no. El COVID no todos lo pudieron prever y obviamente generó un cambio que fue generando una adaptación, desde lo que fue al principio a lo que fue puntualmente la instancia final. Indudablemente, tal vez cuando seamos grandes, o seguramente más ustedes, los libros de historia contarán esto como una anécdota, ¿sí? Como una experiencia. Lo que es indudable que obviamente generó cambios, sí, en la forma de transmitir, en la forma de la velocidad de responder, en la forma de la readaptación. ¿Por qué? Porque hubo que generar contenidos más determinados, porque hubo que generar impactos más valederos, porque hubo que generar nuevos vínculos y nuevos lazos y nuevos entornos de comunicación.
Durante un año, por lo menos, estuvo aislada esa comunicación en forma presencial, tal cual la conocíamos. Entonces, los formatos digitales, los formatos virtuales, los formatos en torno a una instancia tecnológica empezaron a tener más protagonismo, indudablemente. Y esto no hablamos solamente de nuestro vínculo en las relaciones públicas o en la comunicación, ¿eh? Esto le pasó a la gente de marketing, le pasó a la gente de publicidad, le pasó a determinadas estrategias de promoción y demás. Acá nos compete, obviamente, el desarrollo de la comunicación y de las relaciones públicas, pero esto fue algo que tocó a todos y lo que el profesional tiene que tener en cuenta es la adaptación, ¿sí? De poder ser, anticiparse, agilidad, calidad informativa, porque son los desafíos que requirieron esta instancia, tanto pandemia como post-pandemia. Pero bueno, obviamente, son los desafíos que tenemos. O sea, el profesional tiene que estar adaptado para eso. Muchos de los que están acá siendo estudiantes se adaptan para eso. ¿Sí? Estamos preparándonos para eso. Y parte de ese desarrollo, indudablemente. Así que bueno, espero haberte respondido la pregunta. Sí, en pocas palabras, hay que tener la capacidad de adaptarse, de saber, pues, solucionar o buscar soluciones en estas situaciones. Y también sería un buen consejo para los nuevos en esta carrera de relaciones públicas, porque es bastante sabido que si vas a cursar esto, pues no es cuestión de quedarte estático en un solo lugar y esperar a que los contactos vengan a ti. Mira, yo siempre digo lo mismo, Carlos, y se lo digo a los alumnos cuando dicto materias de comunicación en las universidades. En comunicación, un día no es igual al otro. Y no hablo en torno a las audiencias solamente, sino a nivel en las gestiones estratégicas, en las planificaciones, en coordinar aspectos. O sea, es el estar, es tener una agilidad en el trabajo, es tener una preparación, una formación. Con lo cual, obviamente, todos los contenidos que a lo largo de la universidad, en el caso de ustedes, nos van dando, incorporarlos para poder resaltar al momento de tener que trabajar. Tenemos la suerte, obviamente, de tener una preparación, pero que obviamente a veces la preparación no queda a la altura del imprevisto. Bueno, por eso, de poder preverlo, buenísimo, de poder anticiparlo, buenísimo. Y si es que no, poder adaptarnos, poder innovar en pos de un mejor servicio, en pos de un mayor profesionalismo y en pos de una mejor estratégica y una mejor gestión en torno a lo que son las relaciones públicas y la comunicación. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? ¿Alguna enseñanza que le haya dejado este confinamiento? Que pues he sabido bastante, hemos estado pues en cuarentena bastante tiempo y algo se debe haber sacado de eso, ¿no? Sí, a ver, en el caso personal, profesional, yo creo que después de haber vivido una pandemia, hay aspectos que uno tiene que tener en cuenta que es fundamental. Teniendo en cuenta que, insisto, la República Argentina estuvo un año largo, casi 2 años, en aislamiento, ¿sí? En donde obviamente las condiciones fueron particulares, no tanto en lo personal o en lo social, sino también en lo corporativo. O sea, y de a poco fuimos volviendo a una normalidad, que es una normalidad que tiene algunos ajustes, y obviamente una normalidad en la cual construimos habiendo pasado por donde pasamos, en 2 años de una incertidumbre determinada. Argentina fue uno de los países que más demoró en la entrega de vacunas, con todas las incertidumbres que eso generaba, ¿sí? En lo social, en lo corporativo, en lo comercial. Pero te diría que el cambio más relevante, ¿sí? Puntualmente, se dio en 2 aspectos. Una, en el ámbito profesional, es el formato híbrido,
Yo actualmente tengo consultoría en comunicación y en imagen corporativa, ¿está? Acá en la República Argentina. Y hay una realidad, el modelo laboral, que era presencial, de 8 horas, hoy por hoy tiene una instancia y un formato mucho más híbrido. ¿Por qué? Porque después de haber vivido en la pandemia, entendimos que hay aspectos a tener en cuenta. Uno de estos es el formato híbrido, que a lo mejor no necesitas el 100% de presencialidad en el momento determinado. Primer aspecto, en torno a la experiencia, ¿sí? Con lo cual, lo que habíamos hablado con el compañero que hizo la pregunta, estar preparado a esos cambios, estar preparado a esas acciones y estrategias que sobre la marcha se van generando. ¿Está bien? Y otro en torno a la experiencia profesional es entender y resaltar los modos de relacionarnos que tuvimos que tener con las empresas y con los medios, tanto sea durante el COVID como post-COVID. ¿Por qué? Porque obviamente había aspectos los cuales eran determinados, porque las audiencias entendían que había un cambio en enfoque mucho más marcado. Yo comenté en mi exposición que lo importante fue generar un enfoque más empático, más humano, y ponerse en el lugar del otro que estaba encerrado, del otro que quería generar algún tipo de acción, pero obviamente su estilo de vida, tal cual lo conocía, había sido modificado. ¿Sí? Ahí es donde la tecnología empieza a ocupar un papel fundamental. Pregúntense, si uno hace un relevamiento en cualquier buscador, fíjense en cuáles son las empresas que tuvieron una alza en sus acciones corporativas, empresas de comunicación. ¿Sí? O sea, eso da una idea de cómo las personas fueron adaptándose y querían seguir estando comunicadas. De hecho, la plataforma que hoy permite que estemos comunicados todos fue una de las plataformas que mayor alza tuvo en las acciones corporativas. Fue una de las empresas que mayor imagen tuvo desde la percepción de los clientes. Con lo cual, obviamente, fueron generando hábitos y también, fijémonos la cantidad de plataformas vía streaming que surgieron en pandemia. No vamos a nombrar por un tema ético y un tema comercial, ¿sí? Pero evaluemos estos cambios que obviamente de la experiencia profesional, de la experiencia laboral, se fueron generando, pero que indudablemente tuvo repercusión en toda la población. Tuvo repercusión en toda la población. En Argentina con una particularidad porque obviamente el aislamiento fue mucho mayor, pero que tuvo una aceptación y un calar hondo en forma determinada. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta más? Sí, Príncipe. Bueno, mi pregunta es, ya que nosotros como estudiantes estamos estudiando la carrera de Ciencia de la Comunicación como tal, en algún momento cuando nos queramos dedicar a las relaciones públicas, claramente va a llegar en un punto en donde vamos a tener que manejar un comunicado de prensa. Entonces, sí, nos gustaría que nos dé consejos a nosotros para ese momento. Bien, a ver, los comunicados de prensa son herramientas que obviamente no solo son útiles, sino que son necesarias para cualquier corporación, ¿correcto? Independiente de la magnitud. Punto número 1. Ahora, lo que siempre recomiendo es, y mucho más a los jóvenes profesionales, es lo que seguramente la docente que está a cargo de la materia, que tengo la suerte de conocerle, de estar conectado, es lo que seguramente les dice. Primero hay aspectos que son fundamentales. Nosotros vamos a transmitir información, la cual no solo tiene que ser veraz, sino que tiene que ser lo más clara, concreta, concisa y coherente posible. Porque vamos a hablar en nombre de, vamos a estar transmitiendo en nombre de. Con lo cual, no solo entra el sentido profesional, sino también la imagen de esa organización, esa institución por la cual vamos a estar hablando en nombre de. Conceptos que son fundamentales y son válidos al momento de
trabajar este tipo de herramientas, primero y fundamental es fluidez en el vocabulario y en la redacción y en la expresión. Factor fundamental. Segundo factor importante como consejo, príncipe, que yo doy, es tratar de ponerse el chip de la persona a la cual se lo estoy enviando. Tratar de entender y de analizar la audiencia, el destinatario al cual me lo está dirigiendo. Comunicar es una instancia que tenemos en forma natural. Desde el origen de nuestras vidas nos estamos comunicando. ¿Correcto? Desde que nacemos, siendo pequeños, siendo infantes, estamos comunicando. Ahora, sobre esa particularidad, tratar de tener información para saber a quién me tengo que dirigir, para saber no solo el contenido, sino también la forma, el estilo, el género. Y hay algo que es puntual. Cada vez la redacción empieza a tener un valor nuevamente muy válido. Yo entiendo que hoy por hoy la tecnología nos viene a encasillar a lo mejor en 280 caracteres, pero entender que muchas veces la redacción, el estilo de redacción, el vocabulario, la amplitud de vocabulario, habla en torno a. Y esto no va solamente para herramientas vinculadas a los medios, va para cualquier instancia, para cualquier proceso escrito u oral que tengamos que hacer. ¿Se da de un día al otro? No, seguramente es un tema de práctica. ¿Se da de la noche a la mañana? No, es un tema de continuidad. Pero obviamente, los grandes cambios empiezan por las pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas es entender y generar y desarrollar esa redacción en forma clara, concisa, concreta, coherente. Es entender la importancia de la redacción, la importancia de la expresión. Y yo me tomaría de atrevimiento no solo de la expresión oral, sino también escrita, ambas. Y entender la importancia, el rol que juega. A lo mejor hoy por hoy tenemos otras posibilidades que tal vez yo cuando estudiaba no tenía. Hoy tenemos el acceso a la información al alcance de la mano. Al alcance de la mano. Venimos hablando en esta excelente videoconferencia que prepararon los alumnos de la carrera de comunicación, toda la función y el auge que tuvo la tecnología. Indudablemente, bueno, aprovechémosla totalmente. Son herramientas válidas, son herramientas que nos sirven, son herramientas que nos suman. Con lo cual creo que son herramientas necesarias, pero obviamente hay que generar una instancia en forma profesional. En forma profesional que indudablemente se va a dar en la ejercitación. A mí a veces los alumnos me insisten, me dicen, pero Damián, ¿cuánto uno practica constantemente? Uno está siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. El profesional no es que el día que termina la universidad terminó, al contrario, ahí empieza todo, ahí no termina nada. Con lo cual, la formación, con lo cual el perfeccionamiento siempre tiene que ser continuo, siempre tiene que ser constante. Pero bueno, no por eso es menos importante, al contrario, eso es lo que le da la pasión y eso es lo que habíamos empezado a hablar. La tarea del profesional de relaciones públicas no es rutinaria. La comunicación no es rutinaria. Cada día marca un sentido y una instancia diferente, ¿sí? Por eso creo que es tan apasionante y tan necesaria. Así que bueno, espero, Príncipe, haberle respondido las dudas que tenían. Perfecto. Bueno, no sé si es que no hay más preguntas. Nuevamente, sí, Carlos. Sí, creo que levantó la mano Carlos Chinga. Ah, buenísimo. Sí, Solano Romero. Hola, mi pregunta sería cómo, Sí, no se escuchó la pregunta. Bueno, perfecto.
Bueno, si hay alguna otra pregunta. Acá Solano Romero preguntó, ¿cómo se afrontaría una crisis de relaciones públicas a gran escala? Lo importante y lo destacado, yo creo que las crisis no tienen momentos, ni tiempo, ni forma, ¿sí? O sea, lo vimos con el tema de la pandemia. Si hacemos un buen trabajo en la gestión de los públicos y en torno a el manejo de esos públicos, se puede hablar de un issues. Un issues es una acción preventiva que uno hace antes de desencadenar una crisis. Ahora, cuando uno tiene una crisis, la cual ya está en el ojo de la tormenta, lo importante al momento de afrontarla es tener en cuenta la importancia y la gravedad de la misma. O sea, no descartar ni minimizar una crisis. Las crisis sabemos cuándo se origina, pero no podemos saber ni cuándo, ni dónde termina, ni la magnitud que va a dejar. ¿Correcto? Con lo cual, tomarla con seriedad y tomarla con responsabilidad. Uno de los aspectos que siempre se analiza en torno a las crisis corporativas y mucho más las crisis a gran escala son los parámetros en torno a hacer un seguimiento. Cómo se origina la crisis, cuáles son los factores, qué repercusión tienen, a quién daña, cuál es el público de interés que se va a afectar. Y dado a esos procesos, planificar luego una acción que sea válida al momento de plantearlo. Ahora, el afrontar una crisis requiere elementos y estrategias que son fundamentales. Tener un vocero determinado y preparado, lo cual es una función no solo importante, sino interesante para el ámbito de la comunicación, la vocería, el portavoz, tener un manual de crisis, un plan de contingencia de qué proceder, cómo, cuándo y dónde. Y tercero, armar un buen comité de crisis. Un comité de crisis que va a estar seleccionado por personalidades en torno a el manejo, la gestión, la planificación y el sobrellevar una crisis. ¿Sí? O sea, no descartar nada, no delegar responsabilidades, algo que muchas veces las organizaciones cuando son crisis de gran escala quieren hacer, no deleguen responsabilidades y lo importante y fundamental a tener en cuenta, Romero, es tener en cuenta no solo no delegar responsabilidades, sino tampoco no llamarse silencio. Uno puede o no dar una solución y a veces se va a escapar de nosotros, pero nunca tiene que dejar de dar una respuesta, ¿correcto? Uno puede o no dar una solución, ojalá que la demos. Lo que uno nunca puede hacer es dejar de dar una respuesta. ¿Por qué? Porque obviamente de la mano de la comunicación viene la veracidad, viene la certeza, viene la confianza y viene la seguridad. Y en relaciones públicas, el aspecto de la credibilidad y de la confianza es fundamental. Yo en mi exposición hablaba de cómo la comunicación post-pandemia requirió empatía y un sentido más humano. La licenciada que expuso anteriormente hablaba de la importancia, decía Paola, la importancia que tenía ese manejo en la tecnología y el manejo de la comunicación mediante el formato digital y virtual. Bueno, totalmente, en una crisis mucho más. Es estar, es prepararse y tener en cuenta aspectos fundamentales. Hacer un seguimiento, no delegar responsabilidades, no llamarse a silencio, planificar un plan de acción determinado, seleccionar un vocero o un portavoz al momento de hablar y por último, y fundamental, tener un buen comité de crisis. Así que bueno, son los desafíos, indudablemente. Pero bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta más? No, por favor, gracias a ustedes, no solo por las preguntas, sino por la atención y la predisposición que han escuchado y que han estado a lo largo de la charla. Nuevamente, mi agradecimiento no solo a la docente, a la titular de la cátedra,
sino también a todo el cuerpo académico de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Gracias a la Facultad de Ciencias Sociales, gracias a la universidad por esta posibilidad. Felicitaciones a Paola Ascue por la charla y la presentación que dio. Y desde Buenos Aires, Argentina, mi nombre es Damián Di Pascua, agradecido por la invitación. Espero que tengan muy buenas tardes. Bien, muchas gracias, licenciado Damián. Así acabamos nuestra ponencia. Bueno, valga la redundancia, dando las gracias a los exponentes que nos han acompañado en este día, que es Damián Di Pascua y Paola Ascue, y a los presentes en esta reunión. También gracias por su participación. Asimismo, les invitamos a que nos sigan en nuestra página oficial de Facebook, donde nos encuentran como Kairos Estudios.